Hola, profe, buen día. Mi nombre es María Pico y les voy a hablar sobre los documentos de comercio internacional y embarque. Voy a defender el siguiente mapa. Cuando comenzamos a hablar sobre esto, queremos saber los orígenes de los documentos de comercio internacional, ¿verdad? Ok, entonces comenzamos con los de embarque. Aristóteles fue el primero que hizo avanzar más el pensamiento económico de la época. Asentó las bases teóricas del valor al distinguir entre el valor de uso y el valor de cambio, aunque no fuera de forma tan precisa. En el orden cronológico del comercio internacional, los orígenes del comercio se remontaron a finales del siglo neolítico, cuando se instituyó la agricultura. Al principio era una agricultura de consistencia, donde las cosechas obtenidas eran las justas para la población dedicada a los asuntos agrícolas. Sin embargo, a medida que iban incorporándose nuevos desarrollos a esta actividad, las cosechas obtenidas eran cada vez mayores y así facilitaron un cambio local entre los bienes por alimentos, que dieron paso al trabajo con los metales, la rueda, el torno, la navegación, la escritura, entre otras formas nuevas de asentamientos urbanos y bueno, entre otras. Eh, la clasificación y los tipos. Ok, entre estos podemos encontrar los documentos de embarque. Estos son documentos en papel o en formato electrónico que prueban la realización de embarques de la mercancía. Los documentos de embarque más habituales son la carta de porte aéreo, el conocimiento de embarque marítimo, entre otros. Los documentos de comercio exterior son documentos en papel o también en formato electrónico utilizados en el comercio que prueban que han llevado a cabo las operaciones de compra-venta internacionales. Los documentos comúnmente utilizados en el comercio se pueden agrupar por, por funciones y en 5 categorías. Está la comercial, que es la factura la factura comercial y lista de contenidos. Está la de transporte, que es la carta de porte aéreo, de conocimiento de embarque, de carta de porte marítimo, de carta de porte de ferrocarril, el recibo de muelle, el recibo del acompañante y el recibo del transportista, entre otros. Está legal, que son los documentos que satisfacen un requisito gubernamental, como los certificados de origen, declaraciones de exportación, licencias de importación o documentos consulares. Están los seguros, que están entre esos la póliza y el certificado de seguros, la banca, que viene siendo los créditos documentarios o remesas, entre otros. Aquí también se puede ver mejor explicado cada uno de ellos, los créditos documentarios, que son los irrevocables, los revocables, que vienen siendo los firmados o no firmados. Ahí también entran las alternativas, que son como los transferibles, no transferibles. Bueno, lo que se ve en pantalla es básicamente lo mismo, pero explicado más detalladamente. Ok, ahora cuando hablamos de los medios de transporte, podemos nombrar, por ejemplo, al avión. En la aviación contribuye con alrededor del 2% de las emisiones mundiales del carbono del mundo. También está el tren, que por su parte, aunque no es totalmente limpia su energía, tiene emisiones contaminantes. El tren solamente produce 14 gramos de dióxido de carbono por pasajero y kilómetro recorrido. También se encuentra el coche, que en realidad hay que hablar de los vehículos que se utilizan en las carreteras. En este gran grupo, los más contaminantes son, en este orden, los camiones, los autobuses, las furgonetas, los coches y las motocicletas. Y por último, los barcos. Los cruceros son los barcos más contaminantes, pero sobre todo es por el pasajero transportado. Los transportes por vía marítima contaminan poco, pero dependen lógicamente de si usan combustible para su movimiento. Por otro lado, un ferry emite 18 gramos de dióxido de carbono por kilómetro por cada pasajero. Y eso sería todo por la parte de los medios de transporte. Ok, usos de cada documentación. Obviamente, cada documento y cada papel nombrado anteriormente tiene una finalidad para que así la importación, exportación, el movimiento de la mercancía pueda llegar a su destino exitosamente. Pero entre ellos están los principales documentos de comercio exterior, que son sí o sí los más necesarios para que, o sea, primordiales para que pueda realizarse este trabajo con éxito. Entre ellos podemos encontrar el orden de compra, la carta de porte carretera, la factura comercial, carta de porte aéreo, también conocida como AWB por sus iniciales, la lista de packing,
conocimiento de embarque, carta de crédito, conocimiento multimodal o también conocido como FIATA, el certificado de origen, certificado de inspección. En las siguientes hojas, más adelante, aparte del mapa mental, ya que aquí no entró todo, están algunos ejemplos de lo que vendría siendo el formato de cada una de esta documentación. Y ahora cuando hablamos de la normativa legal venezolana que rige la emisión y uso de esta documentación, podemos encontrarnos con que en Venezuela la legislación archivística se ha desarrollado lentamente y no ha estado en consonancia con la solución a los problemas puntuales de los archivos venezolanos. En líneas generales, hay archivos que exponen lo siguiente: la obsolencia de una ley nacional o general de archivos y de reglamentos específicos que establezcan lineamientos y pautas para la consolidación efectiva del Sistema Nacional Venezolano aún ausente en Venezuela, bajo perfil del Archivo General de la Nación de los Colegios y Asociaciones profesionales y técnicos, inexistencia de un Plan Nacional de Desarrollo Archivístico y la carencia de una terminología archivística oficializada de alcance internacional para ser aplicada en los archivos venezolanos. Ambos trabajos coinciden en que uno de los problemas más importantes para el desarrollo archivístico del país es la inexistencia de una moderna legislación archivística. ¿Cómo es esto? O sea, Venezuela posee una legislación que con el tiempo se ha ido dispersando en función a las necesidades propias de las instituciones y ha carecido así en su elaboración del asesoramiento técnico por parte de los profesionales especializados en el área. De igual forma, en el país no existe un sistema de información que facilite a los ciudadanos acceder a la legislación nacional y que permita realizar búsquedas por el tipo de ley, su estado actual, fecha y número de gaceta de publicación, así como su contenido. A pesar de que se han desarrollado algunos avances en la digitalización de las gacetas oficiales, aún no existe un sistema que permita obtener datos precisos y extensos sobre la legislación nacional venezolana. Ok, y ahora por último, pero no menos importante, vamos a hablar de la normativa legal internacional que rige la emisión y uso de estos documentos, y este va a ser el tema para concluir. En el derecho internacional de derechos humanos establece las obligaciones que deben cumplir los estados. Al pasar a forma de tratados internacionales, los estados asumen deberes y obligaciones en virtud de derechos internacionales y se comprometen a respetar, proteger y promover los derechos humanos. La obligación de respetar se supone que los estados deben abstenerse de restringir los derechos humanos o de interferir a su realización. A través de la ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos, los gobiernos se comprometen a poner en práctica medidas y leyes nacionales compatibles con los deberes y obligaciones inherentes a estos tratados. En consecuencia, el sistema jurídico interno proporciona la principal protección jurídica de los derechos garantizados por el derecho internacional. Esto ha sido toda la exposición, espero le haya gustado, muchísimas gracias.